Guillermo Lasso e Iván Duque inauguran corredor vial sobre el río Mataje. Gubernamentales. El corredor binacional Esprelia-Mataje, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia, fue entregado al mediodía de este 14 de agosto. Los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador e Iván Duque de Colombia cortaron una cinta roja para inaugurar ese corredor vial que tiene 38 kilómetros en total, 4 puentes y une la parroquia Mataje en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, con el puerto de Tumaco en el vecino país. El presidente Iván Duque señaló que la obra permitirá reactivar el comercio, el turismo y el sector agrícola de Nariño y Esmeraldas. Además, ayudará a combatir la ilegalidad. Por su parte, Guillermo Lasso afirmó que se continuará con el fortalecimiento de la seguridad en la frontera para combatir a la delincuencia, el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas. Además, que desde el gobierno se harán los esfuerzos sanitarios necesarios para combatir la pandemia y así reabrir las fronteras terrestres en forma segura y también para habilitar un centro de atención migratoria. En el segmento Pichincho Opina, comenta Alexis Moncayo. 11 minutos. Sí, les dije la fecha, hoy estamos lunes 16 de agosto de 2021. Bueno, a ver, aquí hay algunas cosas que vale la pena comentarlas para contextualizar y para decirles que siempre mentir va mal, ¿no? Mentir no nos conduce a nada, no, además que nos hace malas personas el mentir. No es cierto que este puente se ha inaugurado 2 veces, empecemos por ahí. En enero de este año, el cínico de Lenín Moreno visitó la zona de Mataje junto a Iván Duque, su en ese entonces par colombiano. Los dos eran presidentes, el uno de Ecuador, el otro de Colombia. Visitaron esta zona de frontera y ahí Duque con Moreno, presidentes de Colombia y Ecuador respectivamente, resaltaron esta obra vial en la zona de Esmeraldas donde actúan grupos irregulares, así titulaban varios medios de comunicación. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno y su homólogo colombiano Iván Duque mantuvieron una reunión este fin de semana en la zona fronteriza de la costa pacífica, que no es tan pacífica, en la provincia de Esmeraldas, sobre el puente del río Mataje. Allí ocurrió el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio en 2018, por lo que en esta ocasión representa un hito para la lucha contra el narcoterrorismo, pero al mismo tiempo una oportunidad para ampliar el comercio y transporte binacional. El presidente Moreno destacó que la obra de la vía y el puente no solo pero escuchen esto, por eso les decía, creo que el adjetivo de cínico le queda corto a Moreno. El presidente Moreno destacó la obra de la vía y el puente, no solo significan una obra vial, son mecanismos de unión de comercio, turismo para hermanarnos siempre. Ecuador tiene completa su carretera hasta el puente de 68 metros de longitud, mientras que el presidente Duque señaló que su país ya tiene un avance del 87% de vía desde la población de la Espriella a solo 10 kilómetros de la frontera con Mataje y que será entregada en junio de este año. Ustedes recordarán que después de la crisis de seguridad que vivimos en la frontera Ecuador-Colombia, específicamente en esta zona, en el año 2018, inicios de ese año, desde enero, cuando hubo un atentado, me parece que por el 27 de enero, por ahí hubo un atentado, recordarán, a un destacamento policial. Moreno, como parte del relato para seguir propiciando, digamos, manteniendo el discurso de la persecución en contra de quienes fueran sus compañeros y del gobierno anterior, el gobierno de Correa, se inventó junto a su equipo político y su equipo de comunicación de esa época el cuento de que el famoso puente no conducía a ninguna parte y de que más bien servía
con mucha utilidad para el tráfico de drogas. Es decir, que el gobierno de... O sea, yo no me voy a cansar nunca de repetir esta porque probablemente fue una de las mentiras más, no sé cómo catalogarlas, pero sin vergüenza se me queda corto, ¿no? Pero fue una de las mentiras más patéticas del gobierno de Moreno y que le ayudó además a sostener la persecución. Pero hubo mucha gente que, por un lado, se comió el cuento y por otro, hubo medios de comunicación que replicaron esta mentira y que nunca se dieron el trabajo, por un lado, de contrastar, de verificar la información. O sea, replicaron la información que el gobierno de Moreno les entregó. Nunca fueron al lugar, nunca fueron a visitar el lugar, nunca fueron a hacer cobertura en el lugar. Y lo que hicieron fue publicar únicamente la versión de Moreno. ¿Cuál era la versión de Moreno? Esa que les estoy diciendo, que el puente que construyó el gobierno de Correa servía única y exclusivamente para facilitar el tráfico de drogas en la frontera Ecuador-Colombia. Esa mentira fue replicada por medios de comunicación, incluso extranjeros, porque que los de acá, que eran todos acólitos, panas, cómplices, encubridores y reproductores de las mentiras del gobierno de Moreno, lo hagan, no les sorprendía a nadie, pero lo anecdótico de todo esto y lo impresionante y decepcionante de todo esto es que vinieron medios como NTN 24, que bueno, todos sabemos la línea que tiene, ¿no? Casi que un amplificador de las ideas del uribismo, y vino CNN con Fernando del Rincón. Por eso es que yo el otro día algunos simpatizantes del correísmo les decía que qué pena que le vean a Fernando del Rincón como un referente del periodismo cuando se olvidan de las cosas que hizo, ¿no? Más allá de la pelea que tuvo con Juan Sebastián Roldán, pero del Rincón también fue uno de los periodistas que replicó en varias ocasiones esta mentira del gobierno de Moreno, de que el puente sobre el río Mataje conducía a ninguna parte y más bien para lo que serviera para traficar drogas. Días después de lo sucedido, porque además esta mentira, este relato que hiciera Moreno con su equipo de seguridad, sus ministerios del Interior, de Gobierno, de Defensa, la SECOM de entonces, la Cancillería y demás, todos los que estaban a su alrededor, que construyeron toda esta patraña y esta mentira, lo hicieron, ¿saben para qué? Para tapar todas sus ineptitudes, sus ineficacias y las torpezas con las que actuaron en torno a la crisis de seguridad que vivimos entre enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2018 en la frontera con Colombia. Crisis que le costó a este país la vida de seres humanos, ya no sé ni cuántos, pero en medio de esos seres humanos estuvieron civiles, entre ellos Oscar y Katy, entre ellos Paul, Javier y Efraín, y también policías y militares. No nos vamos a olvidar de nadie acá. La ineptitud del gobierno de Moreno y de todo su equipo de seguridad, de política de seguridad de la época, provocó esto. ¿Y qué hicieron? Salir a imponer una mentira del tamaño del mundo, a decir que se construyó un puente para facilitar el tráfico de drogas y que no conducía a ninguna parte. Bueno, años después o meses después, con el cinismo que le caracteriza a Moreno y a todo su equipo de trabajo de esa época, salió a decir en enero del 2021 junto a Iván Duque que el puente iba a unir a los dos países, que el puente iba a facilitar el comercio. Algo parecido a lo que ha dicho este fin de semana el presidente Lasso. Y yo creo que sí, para eso están los puentes, ¿no?, binacionales. Este es el tercer eje binacional Ecuador-Colombia, por cierto, no es el primero, es el tercero. Y fue construido así durante la época de Correa. Entre las cosas anecdóticas está el hecho de que Ecuador finalizó la construcción dentro de su cronograma, como estaba planificado, y que Colombia retrasó todos esos trabajos. Y fíjense ustedes que después de que Moreno, ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros, como les digo, CNN, NTN 24 y demás, dijera esta mentira, que es del tamaño del universo, de que el puente era un puente que conducía a la nada y que facilitaba el narcotráfico, pocos días después, Juan Manuel Santos, presidente en esa época de Colombia, en el programa Conversando con Correa, que se transmitía por Russia Today, aclararía el tema. O sea,
Correa además en esa época hizo lo que ninguno de los periodistas que cubrieron el tema había hecho, que era contrastar la información entregada por el gobierno de Moreno. ¿Y qué dijo Juan Manuel Santos en esa entrevista con Correa? Dijo que su gobierno había incumplido en los plazos y en los tiempos para finalizar y culminar la obra, pero que ese no era un puente a la nada, que no era un puente a la nada y que ese no era un canal para facilitar el tráfico de drogas al crimen organizado. Juan Manuel Santos dijo que se trataba del tercer eje binacional y que su gobierno estaba atrasado en la culminación de las obras. Hoy el gobierno de Ecuador, el gobierno liderado por Guillermo Lasso, se ha trasladado el fin de semana a esta zona, ahora sí a inaugurar el puente, en buena hora, y ojalá esto sirva para, sobre todo, que los estados, tanto Ecuador como Colombia, se hagan presentes en una zona en la que es inminente, es necesaria la constante presencia del Estado en todos sus niveles. No únicamente que vayan a poner garitas con policías y militares, no únicamente que vayan a ponernos un destacamento en donde estén 6, 5 policías y militares jugando vóley, no. Necesitamos que los estados de Ecuador y de Colombia lleguen al lugar con salud, con educación, con servicios básicos, con seguridad, para que les puedan dar oportunidades a personas que han estado abandonadas durante décadas. Ahora que por fin está el puente que ha terminado Colombia de su lado, que se convierta así, como lo ha dicho el sinvergüenza de Moreno, en una herramienta de unificación, ahora sí. Pero como les digo, que esta obra física no se quede únicamente en los cimientos, ¿no? en el cemento, en los fierros, sino que se convierta en realidad en un motivo como para que los dos estados se hagan presentes de forma constante, permanente, para brindarles servicios a los ciudadanos de los dos países que tanto lo requieren. Si en esa zona los jóvenes ven como única oportunidad el crimen organizado y el narcotráfico, es porque no han tenido oportunidades de estudiar, de poder desarrollarse, no hay oportunidades laborales y demás, y ahí sí hay una deuda enorme, pendiente, histórica, de parte de los dos estados, en esa zona específica. Pero para eso estaban estos proyectos que se vieron truncados por la llegada, en el caso de Ecuador, de un gobierno que se dedicó a mentir y a dañar y a destruir todo lo que se había avanzado en el periodo anterior. Así que ojalá esta vez Ecuador y Colombia vean en este momento una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad sobre todo para los habitantes de esta zona. Insisto que es una zona absolutamente deprimida por las condiciones, ¿no? Por las condiciones de abandono, de ausencia del Estado. Y veamos si es que lo ven así. O sea, el objetivo es ese finalmente. Y ojalá sea así. Ojalá sea así. Pero yo creo que es indispensable revisar la historia y no olvidar estos pasajes, porque con mentiras como esta, como la del famoso puente a la nada, el gobierno de Lenín Moreno y Lenín Moreno sostuvieron la persecución. Y hubo muchos ecuatorianos que se comieron estas mentiras, que como les digo son dolorosas porque además costaron vidas. Un gobierno absolutamente ineficiente, ineficaz, inepto, que no supo manejar absolutamente nada, menos todavía iba a manejar una crisis de seguridad como la que vivimos. Y nosotros en este espacio hemos conversado una infinidad de ocasiones con los familiares de los colegas periodistas que fueron secuestrados y asesinados ahí. Y cada vez que conversamos con ellos nos damos cuenta de, en realidad, cómo les vieron la cara, cómo se burlaron de sus familias, cómo se burlaron del país, cómo les mintieron con respecto de todo lo que estaba pasando en esa crisis de seguridad. Por eso es que queríamos comentar sobre este tema del famoso puente a la nada, porque, insisto una vez más, el país no debería soportar y no debería tolerar la mentira, y peor si esa mentira viene de parte de quien nos gobierna. Y Moreno mintió, y mintió solapado por los grandes medios que se empeñaron en replicar y en amplificar todo ese cinismo y toda esa mentira de su gobierno.
Es horrible regresar a ver a la historia y darnos cuenta de cómo un gobierno le mintió a la gente, de cómo un gobierno le mintió a todo un país, de cómo un gobierno además, fíjense ustedes, con cosas tan delicadas como la vida y la seguridad de las personas, terminó mintiendo a las familias. Se burló de ellos, se sigue burlando. Yo creo que Moreno, estas cosas, estas noticias ni le interesarán, probablemente hasta se reirá. Estoy seguro de eso, porque es un tipo cínico y ha demostrado que es un tipo malo, que es un tipo perverso. Y hoy el gobierno de Lasso ha ido a inaugurar el famoso puente a la nada. En buena hora, es el tercer eje binacional Ecuador-Colombia. Ojalá sirva para algo.